Este pasaje dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y yo pienso que el Señor tiene un propósito o un prototipo de persona a quien Él mira. Ponte a pensar, la mirada escudriñadora de Dios sobre cada uno de nosotros, en todo momento, en el trabajo, en tus finanzas, en tu salud, en tu vida, en tu matrimonio, la mirada de Dios. Y este temblor es, en la opinión de Dios, un admirable rasgo distintivo del carácter de sus hijos. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y aquí están los que Dios ha elegido mirar y con quienes Él mora. Él ha decidido mirar a cierto tipo particular de personas. Y a quienes Él ha decidido mirar son aquellos que tiemblan ante su palabra. No solamente que la oyen, sino que tiemblan ante su palabra. Probablemente ellos no son los más famosos de este mundo, ni los más influyentes de la tierra. Son los elegidos del cielo, los elegidos del Señor. Ellos no bailan, no están en algarabía. Son personas que tiemblan cuando oyen la palabra de Dios. Y nosotros debemos entonces preguntarnos a este versículo, ¿quiénes son estos que tiemblan a la palabra de Dios? ¿Qué clase de personas son? La segunda pregunta que le vamos a hacer al pasaje es, ¿por qué tiemblan? Y la tercera pregunta es, estos que tiemblan, ¿a qué los compara Dios? Y así como va a estar resumido el sermón en esta mañana. Lo primero que quiero ver entonces es, ¿quiénes son estas personas que dice el pasaje que tiemblan ante la palabra de Dios? Una vez más vuelvo a leer el pasaje de Isaías 66:2. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Quiénes son entonces estas personas que tiemblan ante la palabra de Dios? Primeramente quiero mencionar quiénes no son. Bueno, no son gente orgullosa. No es un pueblo orgulloso. No son aquellos que claman como Faraón, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Este hombre se jactaba de su poder, de su fuerza. Él era el rey. Un hombre orgulloso. Pero las personas que se definen en el pasaje que he leído son gente que han aprendido a oír su palabra con humildad, con un corazón sensible. No cuestionan sus preceptos, no cuestionan sus mandamientos, ni siquiera dudan de ellos. Son como el niño Samuel cuando él dijo, habla, que tu siervo escucha. Así son. No son un pueblo orgulloso. Tampoco son un pueblo profano. No se mofan ni del pecado ni de la palabra de Dios. No toman las escrituras como una ocasión para hacer chistes agrios o sucios. Pero en tercer lugar, tampoco son personas indiferentes. La verdad que los indiferentes a mí me causan una gran angustia en el corazón, una gran tristeza en el corazón. Porque esas son la clase de personas que no se burlan, pero
La palabra no tiene ningún efecto en ellos. Oyen la palabra y siguen indiferentes. Vienen cada domingo, oyen las escrituras, vienen al siguiente domingo, oyen la predicación, vienen al otro domingo y así todo el año. Y tú los ves igualitos. No pasa nada en ellos. Oyen de la importancia de orar, oyen de la importancia de tener comunión, del ayuno, de la membresía, pero nunca dicen siquiera, quiero aprender de eso, ¿me puede enseñar? Desconocía aquello. Son indiferentes. Es, por así decirlo, parece ser personas que como que tienen su propio evangelio. No escarnecen la palabra de Dios. No la escarnecen. No se burlan de ella. Pero tampoco se alimentan de ella. Solamente la oyen y la dejan pasar. No se alejan de la iglesia, no se alejan de la palabra, pero no le dan la importancia de vida a la verdad que oyen. Hay algunos que saben de que para ser un creyente tienes que dar una confesión pública, tu testimonio público y bautizarte y vivir de acuerdo a la norma de él, pero solo lo oyen. Nada más. Y hasta ahí llegaron. Es como que si la palabra no tiene mucho peso para ellos. No tiene mucho valor. No le dan el lugar que le corresponde a la palabra de Dios en sus almas. Y por eso es que no escudriñan las escrituras. Por eso es que no memorizan textos bíblicos. Y por eso es que no han aprendido a orar con la Biblia. Y cuando tú los oyes orar, oyen con palabras rimbombantes, con adornos, con vanas repeticiones, pero no mencionan un salmo, no mencionan un proverbio, no mencionan un evangelio, porque no hay Biblia en ellos. La Biblia está muy lejos de sus corazones, está muy lejos de sus labios. Hay algunos que incluso se han bautizado y con eso creen que pueden actuar y vivir como se les dé la gana. Y descuidan la palabra de Dios. Pero los que son indiferentes no pueden ser contados como aquellos que tiemblan ante la palabra del Señor. Porque son eso, son indiferentes. ¿Qué más no son aquellos entonces? Bueno, no es un pueblo escéptico ni crítico. Si yo supiera que en cierto círculo están hablando de mi hermosa esposa y me la están criticando, yo me voy a alejar de ese círculo y no voy a compartir con ellos. Porque tú estás hablando, estás tocando a mi esposa, a quien amo. Bueno, cuando alguien tiene algo que decir en contra de la verdad eterna de Dios, que lo diga en su club de fans. Pero los cristianos no tenemos tiempo para estar escuchando las barbaridades o mentiras que la gente habla acerca de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos sabemos a quién hemos creído. Y eso es suficiente. Yo sé a quién he creído. Pero en quinto lugar, los que tiemblan ante su palabra no son personas presuntuosas.
Tú sabes cuál es el presuntuoso, ¿no? El que hace alarde. Y a veces la gente conoce muchos pasajes en la Biblia y los conoce por el tiempo que tiene en el Evangelio. Y claro, si tú tienes 30 años, 40 años, 50 años y no conoces la Biblia, bueno, algo malo está pasando allí. Pero no son presuntuosos que obtienen un consuelo ficticio de ella. Estos presuntuosos son aquellos que hacen alarde de las promesas, pero que realmente tienen una vana confianza en ellas. Son de alguna manera los que se apropian de las promesas, aunque no les haya sido dado o dadas a ellos. Así que quería mostrar en primer lugar quienes no son aquellos que tiemblan ante la palabra del Señor. Entonces vamos a verlo ahora en el sentido positivo. ¿Quiénes son estas personas que tiemblan ante su palabra? ¿Cómo se las debe describir? Bueno, en primer lugar, son personas que verdaderamente creen que hay una palabra de Dios. Creen verdaderamente que hay una palabra de Dios. Y como creen que es la palabra de Dios, ellos determinan oírla con reverencia, con respeto. Pero después deciden dar otro paso más y deciden obedecerla. No, que yo oí que si alguien cree en Cristo debe bautizarse. Y yo quiero ser obediente y quiero hacerlo. Hay algunos que se llaman cristianos, pero no leen la Biblia. Y otros ni siquiera creen en este libro precioso. No creen que Dios ha dicho algo en este libro. No creen que sea un libro inspirado. No importa qué título tenga la persona. Puede ser un médico, puede ser un abogado, o puede ser un hombre de negocios, un hombre de renombre. Eso no interesa. Ellos no creen en ese libro que es inspirado, inerrante, infalible y suficiente. Ellos son como aquellos publicanos, como aquellos paganos. Por lo tanto, que nadie me hable a mí de sueños, que nadie me hable de visiones, que nadie me hable de revelaciones. Si alguien hubiere de hablar, que hablemos la palabra del Señor. Porque eso sí es lo único seguro, la palabra de Cristo. La sola palabra de Dios es suficiente, inerrante e inspirada. Y es a ella la que tenemos que estar aferrados. Así que las personas que tiemblan ante su palabra, en primer lugar, son personas que creen lo que la Biblia dice, que saben que lo que está allí escrito es palabra de Dios. Pero también, en segundo lugar, son personas que han aprendido a conocer la palabra de Dios. La conocen. Nadie puede temblar a una voz que nunca ha oído o a un libro que nunca ha abierto. Nadie podría temblar. Y mira que lo sagrado no está en el papel, no está en la tinta, no está en la pasta. Lo sagrado está en lo que Dios dice. Lo que él allí ha escrito. Mientras más la entienda, más temblará el hombre ante Dios y su palabra. Mientras más se deleita en ella, habrá más temblor. Pero ese temblor es un miedo reverente. Un santo estremecimiento delante de Dios. Cuando se mezclan nuestras emociones, voluntad
pensamientos y entendimiento y vamos más allá de la palabra y contemplamos la palabra encarnada, es decir, cuando contemplamos a Cristo en su hermosura, en su gracia, en su perfección, en su santidad, yo creo que podremos llegar a experimentar lo mismísimo que experimentó el apóstol Juan cuando estuvo en la isla de Patmos. Él fue como más allá de la palabra y contempló a la palabra encarnada, contempló a Cristo. ¿Y sabes lo que él exclamó? Él dijo en Apocalipsis 1, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Contempló al Dios hecho hombre y eso lo afectó. Lo afectó que lo describen estas palabras. Oímos hablar de Cristo y una visión de la palabra encarnada, yo creo que crea un mayor temor reverente, un temblor mayor que el pleno entendimiento aún de la palabra, como está escrita y como está revelada. Porque cuando contemplas a Cristo, wow. Imagínate a Cristo siempre en tus pensamientos, al Verbo encarnado, en tu alma. Y ese temblor no debe ser criticado, porque yo creo que aquel cuando tiembla ante su palabra es un signo de gracia. Por lo tanto, no es un miedo esclavizador y tampoco es un temblor de terror. Creo que al principio uno tiembla en ese sentido porque la palabra nos amenaza y nos advierte y nos dice que hasta vamos a morir. Pero cuando empezamos a madurar y a leer las Escrituras y conocemos el amor de Dios y su bondad y su misericordia, temblamos por una razón diferente. Temblamos entonces por una santa reverencia hacia el Señor. Moisés, cuando estuvo frente a la preciosa majestuosidad, a la grandeza de Dios, dice la Biblia que él dijo en Hebreos 12:21, estoy aterrado y temblando. Y en la presencia de Dios, un hombre tiembla. Si no tiembla, yo creo que sería peor que un demonio. Porque dice la Biblia en Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Así que cuando alguien no tiembla, yo creo que es peor que un demonio. Los demonios han llegado hasta el punto de temblar ante Dios. Pero la gente oye la palabra de Dios y tiene tal indiferencia que muchas veces asusta. Si temblamos ante la palabra de Dios, yo creo que vamos a hacer temblar a otros también. Esto me lleva a mi segundo punto. ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué tiemblan? Bueno, no tiemblan porque van a perderse, porque los que van a perderse por lo general están libres de temblores. Ellos no tiemblan. Ellos oyen la palabra y así como llegaron, igualitos se van. Pero el que está preocupado por la eternidad, por la vida eterna, por su alma, y confronta su vida con sus pecados, cómo trató a su esposa, lo mal que hizo. Espérate un ratito. Entonces, ¿por qué tiemblan?
4 puntos. Temblamos a causa de su grandiosa majestad. Por eso temblamos. Mira lo que pasó con Ezequiel, con Habacuc, con Juan, cuando tuvieron las visiones de Dios. Mira esos hombres. Ningún hombre puede ver el rostro de Dios y vivir. De alguna manera es como que siempre tiene que haber algo delante de nosotros, entre Dios y nosotros, una nube o algo, porque nadie podría ver a Dios y vivir. Y a través del velo de la humanidad de Cristo, nosotros vemos a Dios y podemos vivir. Tú quieres ver a Dios, tienes que ver a Cristo. Porque Cristo vino a dar a conocer a Dios el Padre. Pero Dios está absolutamente más allá del alcance de cualquier criatura. Su visión sería demasiado para nosotros. No podríamos ver a Dios. Los ángeles tienen sus alas y cubren su rostro para no ver a Dios. Por eso es que el creyente cuando tiembla ante Dios, tiembla es ante su gran majestuosidad, ante lo que Él representa, ante lo que Él es, su gloria y toda su grandeza. Por eso tiembla. Pero también temblamos ante el poder escudriñador de la palabra de Dios. Debemos, cada vez que venimos a la iglesia, yo creo que deberíamos de venir con esa intención en nuestra mente de pedirle al Señor que nos hable. Y antes de venir, Señor, háblame esta mañana. No quiero vivir engañado. Quiero que me desnudes, quiero que me cambies. Quiero que me transformes. Quiero ser un vaso en tus manos. Debemos pedir que su palabra nos escudriñe. Hay muchos de ustedes que me han dicho, Dios me ha hablado por medio suyo. Me siento a oír y es como que me está describiendo todo lo mal que estoy. Eso me dijo alguien esta semana. Qué bueno cuando puedes oír la palabra de Dios y entenderla. Qué bueno. Porque eso significa que Dios ha puesto sus ojos en ti. Te ha mostrado su amor, su compasión, y por eso es que te está hablando. Porque Él no quiere que te pierdas con la humanidad, con el mundo, con aquellos que no le conocen. Por eso te está hablando. Así que cuando tú oyes que tal vez, ¿y el pastor cómo se enteró de esto? No pienses de esa manera. Di, Dios me está hablando. Es muy fácil dar por hecho la salvación de sus almas y sin embargo estar equivocados. Es muy fácil decir, no, yo soy cristiano, pero tú no ves frutos de conversión por ningún lado. Es muy fácil. Pero la examinadora palabra de Dios hace que el hombre tiemble. Y así lo hace cuando está en forma de advertencias o amenazas. Y yo sé que estos mensajes no son populares. Porque la gente quiere ir siempre a iglesias a un mensaje que tú vas a tener éxito en la vida. Te va a ir bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas. Ese es el mensaje que le gusta a la gente. Aquí no le gusta oír eso. Pero bienaventurado el hombre
que puede soportar la palabra de Dios cuando es trueno, cuando es fuego consumidor y no se rebela contra ella, sino que se inclina ante ella. Se inclina. Porque si la palabra de Dios te hace temblar, es porque Dios tenía como objetivo que tiembles. Ese era su objetivo. En tercer lugar, porque tiemblan. Bueno, el que conoce al Señor tiembla también con miedo para no quebrantar la ley de Dios. Y cuando uno quebranta la ley de Dios, eso cómo nos afecta y nos deja intranquilos. El creyente ve la ley de Dios, cuán perfecta, cuán alta, cuán espiritual es. Y uno dice, inalcanzable. No puedo hacer eso. ¿Cómo bienaventurados los pacificadores? Los que buscan la paz. Cuando viene un carro y ¡rum! Me cierra y este tipo, ¿qué se habrá creído? Y yo acelero otra vez y quiero también cerrarlo. Y uno sabe que no puede a veces cumplir toda la palabra. Uno ve que la palabra es perfecta, alta, espiritual. Y llegamos a la conclusión que no podemos alcanzarla. Pero vemos a uno que la pudo cumplir. Que pudo cumplir la ley de Dios. Y cuando vemos a Cristo que la pudo cumplir, tenemos paz. Ah, no, Él cumplió la ley por mí. Y aunque eso no me da licencia para pecar o para hacer lo malo, es una paz que tenemos que está mezclada con algo de temor y temblor. Por eso tenemos temblor de no cumplir la palabra de Dios. Pero en cuarto lugar, temblamos por temor a perder las promesas. Cuando leemos textos como este, por ejemplo, de Hebreos 3:19, que dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cuando uno lee un pasaje como este, nos sobrecoge un temor que nos pueda suceder a nosotros lo mismo. Pero otras veces temblamos cuando hay pasajes que se nos hace a veces difícil de entenderlos y de creerlos. Finalmente, a estos que tiemblan ante el Señor, ¿a qué los compara Dios? Bueno, a los que tiemblan a su palabra, ¿sabes con qué los compara Dios? Los compara a un templo. Dice Isaías 66, versículo 1 y 2. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? Es decir, ¿dónde está el templo? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Y dice el versículo 2, pero a este miraré. Él no está mirando el templo. A él no le interesa el templo. El templo hecho de mano, no le interesa eso a Dios. Él pasa por alto ese templo. Y él decide poner sus ojos y mirar a alguien. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. Aquellos que tiemblan llegan a ser su templo. Mira, para los judíos no había lugar más maravilloso en la tierra que el templo. Bañado en oro, con piedras y maderas preciosas, bien adornado. Ese era el orgullo de la nación, su templo. Pero Dios les habla
sin darle importancia al templo. Y él dice en Isaías, ¿dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces, un hombre que tiembla a la palabra de Dios es el templo de Dios. No solo nos compara simplemente con el templo, sino que nos prefiere al templo. Prefiere al hombre que tiembla a su palabra que al hermoso templo que había construido Salomón. A ese prefiere Dios. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Parece como que si dijera, no es el lugar de mi reposo, no habitaré ahí, ni en el cielo ni en la tierra. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pero él no habla ahí de habitar, de morar, sino que donde habitaré será con el que tiembla ante mi palabra. ¿Saben lo que es el creyente, no es cierto? Es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Dios mora con aquel que tiembla ante su palabra. Dios habita en él. Hace de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel joven, de aquel niño, hace su templo, hace su morada. Ni el cielo, ni la tierra, el hombre, donde Dios mora. Por eso es que el hombre, el creyente, es guiado por Dios. Dios dirige sus pasos porque Dios mora en él. Tú ves en la vida de Pablo y él difícilmente se equivocaba. Porque Dios moraba en él y lo guiaba. Dios le cerraba puertas y él entendía que era Dios que le había cerrado las puertas. Dios le abría puertas, entra. Él sabía que le esperaban prisiones y azotes y persecuciones y contiendas y conflictos. Pero él sabía quién lo había llevado ahí. Finalmente, ¿qué le hace a ellos? A aquellos que tiemblan ante su palabra. ¿Qué le hace? ¿Sabes lo primero que hace? Los mira. ¿Tú te imaginas vivir esta vida sin que Dios te tome en cuenta? Sin que Dios te mire. Creó al hombre como creó un ave, como creó un mono, como creó un cocodrilo. Vives. O mejor dicho, existes. Pero vivir sin que Dios te mire, qué triste. Pero lo que Dios hace para aquellos que tiemblan ante su palabra, los mira. Dice el texto, pero a este miraré. Mira, él no está mirando a los fariseos, ni a los presuntuosos, ni a los indiferentes. Él mira, como dice la Escritura, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es como si él estuviera diciendo, fijaré mi mirada en él, lo contemplaré, me mostraré a él lleno de gracia, lo voy a dirigir, lo voy a ver. Es como una mirada con cierta aprobación de Dios.
una mirada. Pero, ¿para qué los mira? Para cuidarnos. Imagínate un matrimonio, se casa, tienen hijos. Entonces la primera niña que nace está empezando a dar sus primeros pasos. No conoce nada de la vida, nada del evangelio, no conoce nada del peligro. Y la mamá está muy ocupada en la cocina haciendo las comidas con la niña en la mano y le dice al esposo, mi amor, ¿puedes ver por favor un ratito a Abigail? Ah, sí, mi amor, déjame ver a Abigail. ¿Y tú crees que el padre va a ver a Abigail y la va a ver hasta que ella se caiga y se golpee y meta el dedo en el tomacorriente? No, no, no. La mirada del padre, ¿sabes para qué es? Para cuidarla, para evitar que ella se accidente, se golpee o haga algo indebido. Para eso la está viendo. No es una mirada, ay, tan linda mi niña. La está mirando para cuidarla. Así Dios nos mira. Esa es la clase de mirada que Dios tiene para con aquellos que tiemblan ante su palabra. Los que se cuidan solos pueden seguir haciéndolo. Los que son pilas pueden seguir cuidándose a sí mismos. Pero los que tiemblan ante su palabra serán cuidados por el Señor. Me parece que en esa mirada de Dios también hay cierto deleite de parte de Dios cuando ve a un hijo o una hija que tiembla ante el Señor y su palabra. Hay cierto deleite. Dios nos ve si temblamos ante su palabra. ¿Tú recuerdas a Job? Dice la escritura de Job, el versículo 8 del capítulo 1. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿O has visto a mi siervo Job? Él se había fijado en su siervo Job. Él lo había visto, sabía cómo era, sabía quién era. Sabía de su temor, de su reverencia. Él sabía quién era Dios, quién era Job. Y él testifica diciendo de Job, porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios tenía la mirada puesta sobre Job con cierto deleite. Yo me pregunto si Dios está deleitándose con el testimonio que damos, con la manera como compartimos el Evangelio, cómo vivimos el Evangelio. Yo me pregunto eso. Dios no mira con ese cuidado y deleite al hombre que es descuidado y seguro carnalmente. Dios no lo mira. Dios no lo mira con deleite. Dios mira con deleite al que tiembla ante su palabra, al que tiene en alto su santa, bendita, eterna, inerrante e inspirada palabra. A ese es a quien Dios lo mira para cuidarlo. Yo oro a Dios que cuando tú digas la palabra del Señor, dejes de lado la indiferencia y ordenes tus pasos ante Él. No te tapes con el bautizo, ni te tapes con el cristianismo. Pones un manto, empieza a dar frutos de tu conversión.
si eres cristiano. Si no eres cristiano, me va a tocar siempre orar por ti, que Él te revele a Cristo. Vamos a orar.